Dicen que el talento no exime al crimen. Y vaya que algunos cantantes tomaron eso como filosofía de vida. Porque una cosa es que se echen unos tequilas en el camerino y otra muy distinta es terminar grabando un upload desde la cárcel. Hoy en la música de tu vida te traigo rolas tan buenas que ni la Guardia Nacional pudo cancelarlas. No se despeguen, comenzamos. I used to think that I could not go on. I hear the train a-comin', it's rolling around the bend, and I ain't seen the sun. Yeah, yeah! I knew that I would not. You know the day destroys the night, night divides the day. I've been a bad, bad girl. I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. Atención, melómanos de alta alcurnia y guardianes de música con alma. Si has llegado hasta aquí es porque, como yo, sabes que no todo lo que suena es música y no todo lo que vibra merece aplausos. Este canal es un oasis en un desierto de autotune y letras recicladas, pero mantenerlo requiere algo más que pasión. Se necesita apoyo y no precisamente moral. Conviértete en miembro de este canal, deja un super gracias o un donativo y asegúrate que este espacio siga existiendo para burlar a las nuevas joyas musicales. Si no lo haces por mí, hazlo por tu dignidad auditiva, porque si no rescatamos esto juntos, ¿quién lo va a hacer? ¿Bad Bunny? ¿La banda MS? No me hagan reír, por favor. Apoya ahora y salva la buena música. Un peso a la vez. Gracias. Bienvenidos a un episodio más de la música de tu vida, donde le ponemos ritmo hasta la celda número 9. Hoy no hablaremos de los clásicos escándalos de drogas o pleitos con fans. No. Hoy nos vamos a las ligas mayores, señores. Los artistas que no solo la cagaron, sino que la embarraron, la firmaron y la enmarcaron con huellas digitales. Algunos se metieron en problemas por agresiones, otros por abuso de poder y otros por andar de rockstars con un pie en la cárcel, obviamente. Eso sí, todos nos dejaron canciones que por más que sepamos sus delitos, seguimos cantando con el alma, que es lo que verdaderamente nos importa en este programa. Así que alisten su agüita de Jamaica adulterada, obviamente, siéntense cómodos y prepárense para conocer el lado oscuro del pentagrama. Vámonos con el tema número 1 de este playlist de Lecumberri, aquí en la música de tu vida. I believe I can fly. I believe I can talk. Robert Kelly fue sin duda durante años el rey del rhythm and blues, con una voz que parecía bendecida por los mismos ángeles, pero resulta que esos ángeles venían con orden de cateo. Kelly produjo hits para medio mundo, y con I Believe I Can Fly se ganó el corazón de medio planeta hasta que empezaron a salir los trapitos al sol. Y eran más turbios que el agua del canal de Charco. La canción, lanzada en 1996, fue el himno no oficial de todas las películas de superación personal, desde Space Jam hasta cualquier quinceañera con sueños rotos. Tiene ese espíritu épico que te hace sentir que puedes con todo, aunque estés bien pinche limitado. La melodía y su voz hacen magia, hasta que recuerdas de quién es. Y sí, efectivamente, el compa voló directo al tambo, acusado de delitos sexuales múltiples y condenado a 30 años de cárcel. El tipo pasó de estrella a villano de serie de Netflix. Lo que es triste es que su legado musical es una verdadera joya, pero su reputación está más podrida que la moral de un político en campaña. En fin, ni modo, así hay gente, pero grandes músicos sin duda. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Alcatraz, aquí en la música de tu vida.
Jimi Hendrix sin duda era un genio, pero también un desmadrito andante. Purple Haze, lanzada en 1967, es una obra psicodélica que transformó para siempre el sonido de la guitarra eléctrica. A Hendrix le gustaba más la mota que a un reggaetonero el autotune, y su música tenía ese toque de trance eléctrico que te dejaba viajando, incluso sin meterte absolutamente nada. Aunque no fue a prisión formalmente, sí tuvo sus encuentros cercanos del tercer tipo con la ley. Fue arrestado en Canadá por posesión de drogas y su defensa fue tan marciana como su música. Dijo que alguien le había regalado la bolsa y que no sabía qué era. Casi como el clásico, no es mío, es del vecino. Jimi murió muy joven, pero dejó un legado enorme y aunque no terminó formalmente en prisión, sí vivía en una nube de humo tan densa que era un milagro que pudiera afinar sus guitarras. Pero lo hacía, ¿y de qué forma? Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Lecumberri, aquí en La Música de Tu Vida. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. El hombre de negro no solo cantaba sobre la cárcel, también coqueteaba con ella. Johnny Cash era más desmadroso que 100 raperos con cadenas de oro. Aunque nunca pisó la prisión por sentencia formal, sí fue arrestado varias veces por andar hasta las chanclas, posesión de pastillas y comportamiento más errático que un influencer en crisis. Folsom Prison Blues se convirtió en un himno de los reos y en 1968 Johnny dio un concierto dentro de la misma prisión de Folsom, donde grabó un disco en vivo legendario. Cantaba con tal crudeza que los presos sentían que les hablaba al alma, o al expediente en todo caso. Johnny Cash es prueba de que puedes tener un alma tormentosa, pero aún así hacer música que conmueve hasta el juez que te dictó sentencia. Sin duda un gran cantante. La verdad es que la música de Johnny Cash a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo que importa en este programa? Le pusimos así al programa porque al final eso mete gente y es lo que nos cuenta el algoritmo. En fin, pero lo que nos importa es la música. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Lecumberri, aquí en La Música de Tu Vida. A principios de los 2000, si entrabas a un antro y no sonaba Yeah, era porque estabas en un velorio o en una fiesta infantil. Esta colaboración entre Usher, Lil Jon y Ludacris fue dinamita pura. Una orgía musical de beats calientes, gritos desquiciados y movimientos de caderas que desafiaban la columna vertebral. El video parecía más casting para Magic Mike que un video de Rhythm and Blues, pero detrás del fiestón, los tres traían su propio infierno en la maleta. Ludacris tuvo broncas por posesión de armas, Lil Jon arrastraba demandas por derechos de autor y otros chismes sabrosones, y Usher fue demandado por, agárrate, andar contagiando herpes como quien reparte volantes. Puro caballero fino, de esos que te invitan a una copa y luego te dejan con una receta médica. Lo bueno es que Yeah sigue reventando pistas como si nada, aunque cuando la bailas ya no estás pensando en el ritmo, sino en usar condón y pedir resultados del laboratorio. Bienvenidos a la era del perreo legal, señores. En fin, vámonos con el siguiente tema de este playlist de Alcatraz aquí en La Música de Tu Vida. Este himno oscuro de 1970 es una obra maestra del metal. Black Sabbath tomó un riff de otro planeta, lo mezcló con una historia de ciencia ficción trágica y lo sirvió con la voz desquiciada de Ozzy Osbourne. No es una canción, es una maldita procesión infernal con guitarras. Sí, efectivamente. Si Iron Man no te eriza los pelos es porque ya estás muerto por dentro. Ozzy es el padrino de los escándalos. Fue arrestado por orinar en el Álamo, por posesión de drogas y hasta fue demandado por incitar al suicidio. Entre juicios, rehabilitaciones y murciélagos decapitados en vivo, su expediente criminal parece guión de película de Tarantino. Pero ahí sigue como zombie con pasaporte británico. Aunque nunca estuvo en el bote por largo tiempo, el currículum de Ozzy califica para una celda VIP con derechos a sacrificios satánicos cada martes. Y aún así, Iron Man suena más vivo que toda la generación de correos tumbados junta. En fin, esto sí era música. Ay, tenían sus malos comportamientos, pero lo importante es la música que hacían, que era bien chida. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Santa Marta, aquí en La Música de Tu Vida.
I knew that I would not. Otro personajazo era sin duda James Brown. No era solo el padrino del soul, también era el papá de todos los grititos, pasos raros y trajes más entallados que pantalones de torero. I Feel Good es un bombazo de energía pura, donde cada "au" suena como si te hubieran apretado los aguacates con alegría. El tema salió en 1965 y desde entonces ha sido medicina musical para crudas, bajones y hasta divorcios. Pero honestamente, James también tenía lo suyo. Fue arrestado más veces que Bad Bunny ha dicho vallequeo. Entre violencia doméstica, posesión de drogas, portar armas y hasta persecuciones en coche como si fuera GTA, el compa se ganó un lugar en el Hall of Fame y también, obviamente, en el cuarto de detenciones. A pesar de todos sus tropiezos, I Feel Good sigue sonando y haciendo mover el esqueleto como si te hubieras metido 2 Red Bull por intravenosa. Un clásico que no necesita perdón, necesita pista de baile y pantalones ajustados. En fin, vámonos con el siguiente playlist de Lecumberri, aquí en La Música de Tu Vida. Break On Through fue el debut de The Doors en 1967 y desde entonces el mundo supo que Jim Morrison no era cantante, era un pinche chamán con cuero entallado y mucha poesía psicodélica. La canción es un viaje entre lo lisérgico y lo sexual, con una vibra de me vale madre todo que hizo historia. Morrison era talento y autodestrucción en partes iguales. Lo arrestaron por conducta indecente, por exhibicionismo en pleno concierto. Dice la leyenda que enseñó el cuaresmeño, no lo sé, por provocar disturbios y por andar borracho hasta en misa. El tipo tenía tanta actitud que hasta el mugshot parecía modelo de revista alterna. The Doors rompió esquemas y Morrison rompió leyes, pero Break On Through es una joya inmortal. Una canción que te dice, cruza al otro lado, aunque este lado tenga policías, multas y resaca garantizada. Sin duda, una leyenda. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Puente Grande, aquí en La Música de Tu Vida. Fiona Apple apareció en los 90 como una mezcla entre niña buena que no cree nada y poeta maldita que fuma en los baños. Criminal desde su disco Tidal en 1997. Fue una carta de presentación y confesión al mismo tiempo. La canción suena como si Fiona te cantara desde una cama deshecha después de una noche intensa y con culpa a medio masticar. Aunque Fiona no cayó directamente al bote, la morra tuvo sus encuentros con la ley. En el 2012 fue arrestada por posesión de hachís en la frontera con Texas y en lugar de hacerse la víctima le soltó un discurso a los polis que ni Bukowski crudo se hubiera atrevido a escribir. Rebelde, contestataria y con cara de me vale madre. Fiona es criminal, pero de las buenas. Y la rola Criminal es de esas rolas que te hace sentir sucio, pero sexy. Como cuando ligas en un bar y al otro día no recuerdas ni cómo se llamaba. Una joya que sigue sonando como confesión en voz alta. En fin, vámonos con el siguiente tema de este playlist de Santa Marta, aquí en La Música de Tu Vida. Cuando Boom Boom Pow salió en 2009, parecía que el futuro había llegado, pero con luces de neón y mucho autotune. Los Black Eyed Peas agarraron el beat, lo metieron en una licuadora con beats electrónicos y lo soltaron como bomba de antro. Fue un éxito mundial y nos hizo creer que todos podíamos bailar como robots sin dignidad. Y los malandros, will.i.am se ha mantenido más limpio que calzones nuevos, pero Fergie, ella ha tenido sus resbalones, aunque más mediáticos que judiciales. El que sí se llevó sus buenos trancazos fue APLDAAP, quien habló abiertamente de su infancia difícil, pandillas y hasta problemas con la ley en su natal Filipinas antes de volverse estrella. Boom Boom Pow suena como si alguien le pusiera efectos especiales a tu peda. No es profunda, no es sutil, pero sí es poderosa. Como una cubeta de alitas. Sabes que no es gourmet, pero te la tragas y te la tragas con gusto. Vámonos con el siguiente y último tema de este playlist de Santa Marta Catitla, aquí en La Música de Tu Vida. Chuck Berry no inventó el rock and roll.
Pero si no fuera por él, Elvis estaría cantando jingles en algún comercial de mayonesa. Johnny B. Good es la biografía no autorizada de él mismo. Chuck era ese morro afroamericano que tocaba la guitarra como el diablo, soñaba con ser estrella y terminó siendo leyenda. La rola lanzada en 1958 suena a motor rugiendo, a calcetín sudado y adolescencia con ganos. Pero Chuck no era ningún santo. Lo metieron al bote por llevarse a una menor de edad cruzando Estados Unidos para trabajar en su club. Después lo volvieron a agarrar por posesión de cámaras ocultas en el baño de mujeres de su restaurante. Sí, Chuck era un genio, pero también un puerco con guitarra. Por otro lado, Johnny B. Good es tan buena que hasta la NASA la mandó al espacio como muestra de la música humana. Y seguramente si los aliens la escuchan dirán, ¡qué chingón suena! Pero este güey, la neta, sí era medio cabrón, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Y si conocen algún otro artista que también era un verdadero malandro, háganmelo saber también en los comentarios. Pues bueno, yo con esto me despido, no sin antes recordarles, activen la campanita, compartan, suscríbanse, ayúdenme a hacer de este esfuerzo para recuperar la música viral. Un abrazo de su amigo el Tata Tube. Adiós. Oh,